Esa persona que te ha intentado estafar a través de correos electrónicos o llamadas telefónicas puede que a su vez sea una víctima de otros estafadores, solo que con consecuencias mucho más macabras. Fallos en 1,5 millones de dispositivos GPS de Micodus utilizados en vehículos desplegados en 169 países podrían permitir interrumpir cadenas de suministro, facilitar el robo de vehículos y mercancía, atentar contra ejércitos y soldados, secuestrar a personas de interés, impactar servicios de emergencia o incluso causar accidentes de tránsito. Todo esto de forma remota y a escala mundial. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, menos este nuevo episodio de Tierra de Hackers. ¡Comenzamos! Hola, hola y bienvenidos a Tierra de Hackers, tu noticiero de ciberseguridad hecho podcast. Hoy es el 19 de agosto de 2022. Este es el episodio número 62. Yo soy Martín Vigo y estuvo conmigo literalmente Alexis Porros, pero ahora ya no lo está. Hola Alexis, ¿qué tal? De manera virtual. Pues muy bien, aquí como el guacamole, ¿no? Ahora estoy, ahora no estoy, a ver si me pillas, ahora me escapo. Sí, que la semana pasada la tuvimos bastante ajetreada, divertida ahí en Las Vegas, en la Black Hat, la DEF CON, la fiesta de Tierra de Hackers, gracias a Monad, por supuesto, y nada, Brutal. Repartiendo pegatinas sin fin, y nada, viéndote, estando contigo, un gusto. Habíamos comprado 100 pegatinas y volaron, que encantados, porque aparte nos centrábamos mucho en dársela a gente que hablaba de habla hispana, de la comunidad de habla hispana, y aún así, claro, había tanta gente, muchos que conocían el podcast, otros que aún lo tenían por conocer, y la verdad, una gozada pasar esa semana allí. Súper, fue genial. La verdad que después de estos 2 años sin poder ir a la conferencia en persona, ha estado bastante bien. Hablando de pegatinas, vi un tweet de alguien que ponía a aquellos o a esas personas que se han llevado 400 pegatinas de la gente que las estaba dando, por favor, pasádmela porque son unos 800 pavos, decía. Y yo, pues más o menos, porque últimamente las pegatinas se están poniendo caras, como, no sé, con el tema de la inflación y tal, pero bueno, son muy chulas y nada. Sí, que nos sale más de un pavo por pegatina, pero vamos, o sea, no tiene valor cuando alguien se la lleva y la utiliza para pegarla en su portátil, en donde sea. Para nosotros, vamos, es un auténtico honor, pero sí que son caras, las pegatinas. Sí, no tiene precio, y para nosotros mucho valor sentimental que las llevéis. Así que, claro. Nada, pues muchas gracias, como siempre, de nuevo a todos nuestros oyentes por seguirnos en las redes sociales, donde nos escribís vuestros comentarios, os enviáis las noticias interesantes de la última jornada, vuestras preguntas, en Discord también. Apreciamos mucho vuestros comentarios y preguntas ahí. Recuerdo dónde es, si no estáis en Discord todavía, es en tierradehackers.com/Discord. Y también recordamos que deberíais estar suscritos a nuestro podcast en vuestra plataforma de escucha favorita, si todavía no lo estáis. También estamos en Twitter, Instagram y Facebook con el handle @tierradehackers, donde nos podéis seguir para ver todo lo que sucede en Tierra de Hackers. Por ejemplo, la semana pasada de Black Hat y DEF CON pusimos unos tweets ahí, entre que Martín participó en un concurso de ingeniería social y dio una charla de Recon y conocimos en persona a gente interesante en el mundillo también, pues no sé, y una forma interesante de estar al día con vosotros también. Y bueno, como siempre tenemos el LinkedIn, YouTube y Twitch como Tierra de Hackers, y también nos podéis enviar vuestros emails a podcast@tierradehackers.com. Y finalmente, como siempre, agradecer vuestro apoyo a la pregunta del episodio, que la comentamos brevemente en el episodio anterior, pero no teníamos todos los votos, así que la vamos a comentar una última vez y brevemente. La pregunta era la siguiente: ¿crees que deberían existir leyes que obliguen a los brokers de información a no recopilar información sensible como la que identifica a mujeres embarazadas?
tenemos un contundente sí con un 96%, que incluye sí y no solo los datos sensibles, y sí porque es un peligro, y un 4% tenemos un no, que no ven el problema. Así que todos de acuerdo, bueno, la mayoría absoluta diría yo que sí, que es un problema. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y yo aprovechar a nuestros mecenas, siempre mencionarlos, gente que ha decidido apoyar el podcast, no solo escuchándonos, no solo compartiéndolo con amigos, sino también económicamente, lo cual en parte nos ayuda a pagar pegatinas y dárselas a la gente, tener un editor, así que muchísimas gracias. Y queremos mencionar en concreto a Guillermo, que es uno de los Patreons que se apuntó esta semana. Muchas gracias. Y parte del apoyo y del fiestón que montaron, nuestro primero fiestón oficial en los que estábamos de Tierra de Hackers, pues a nuestro sponsor Monad, una empresa que comparte los mismos valores que nosotros, hacer la seguridad más accesible y transparente. Nosotros a través de un podcast y Monad a través de una herramienta de gestión y visualización de telemetría, datos de seguridad y de fiestones. Una empresa fundada en Silicon Valley y que está buscando muchos ingenieros, sobre todo con algo de experiencia en seguridad, para ayudarles a construir y hacer realidad su misión. Lo mejor de todo, como digo siempre, es que están contratando en todo el mundo, en este nuevo mundo en el que vivimos, que todo es en remoto. Así que ya sabéis, como siempre, la web que os decimos, monad.com, monad.com. Les podéis contactar al correo específico de tierradehackers@monad.com para que sepan que venís de nuestra parte y sobre todo agradecerles que nos apoyen. Y yo creo que empezamos ya con la primera noticia. Hoy os traigo una un tanto llamativa porque va a ser un poco rizar el rizo de lo que solemos tratar y a la vez verlo desde el otro lado, desde otro punto de vista. Estoy convencido de que ya habréis oído hablar de las estafas por Internet, tales como cuando te llaman por teléfono haciéndose pasar pues por el equipo de seguridad de Microsoft y que necesitas comprar un supuesto antivirus, o cuando te llegan correos electrónicos día sí y día también con evidentes estafas para sacarte el dinero, como aquello de que te ha tocado la lotería de Bill Gates o tonterías así, o últimamente, y como hemos cubierto ya en el podcast, estafas amorosas, en las que el estafador seduce a la víctima ganándose su confianza para luego convencerle de darle su dinero. Aprovecho a recomendar el documental de Netflix El timador de Tinder, que cubre uno de estos casos a fondo. ¿Tú lo has visto, Alexis, este documental? Pues no me suena. ¿No has visto el timador de Tinder? Pues ya estás tardando, ¿eh? O sea, en inglés es el Tinder Swindler, que yo sé que tienes Netflix en inglés. Ahora que has dicho Swindler, sí lo he visto por ahí, pero timador... Sí, tuve que buscarla cómo se titulaba en España, bueno, para nuestros oyentes de habla hispana por si tienen Netflix en ese idioma, pero sí, es buenísima esa serie, así que si no la habéis visto, mucho que aprender ahí sobre estafas amorosas y muy interesante. Ok, pues se me la apunto. Pues de lo que voy a hablar y un ejemplo de lo que se cubre en el timador de Tinder es el caso de Cindy Tsai, según relata Vice News, uno de los medios del que solemos cubrir muchas noticias. A esta mujer le llegó un día un simple mensaje por teléfono de un número desconocido que decía hello, hola, ¿no? En inglés. Cindy no contestó y a las 3 horas le llegó otro mensaje. En este mensaje lo que decía era ¿eres Linda de la tienda de animales? Bueno, llegados a este punto, Cindy decidió contestar para informar, ¿no? Lo que haríamos muchos de que se había equivocado de este número. Lo típico, no, lo siento, te has equivocado de número. Fue lo que contestó. Pues esto fue el inicio de todo lo que culminó con Cindy perdiendo $2.5 millones. El hombre al otro lado de los mensajes se hacía pasar por Jimmy, que vivía en Los Ángeles y que no solo era muy guapo e inteligente, sino que también era muy culto, ¿no? Durante meses desarrollaron una relación a distancia a través de mensajes que, por supuesto, conlleva el crear confianza, ¿no?, entre ambos. Cuando esa confianza estaba establecida, Jimmy empezó a hablarle a Cindy del mundo de las criptomonedas y le recomendó invertir en Ethereum, en una web que teóricamente ofrecía grandes beneficios. O sea, no solo invertir en Ethereum, sino en concreto en una web que supuestamente era un broker, ¿no? Al principio le daba beneficios, de hecho, a Cindy cuando empezó a meter dinero, por lo que a raíz de eso invirtió todavía más y más
hasta que de repente, con el crash del mercado de las criptomonedas, se dio cuenta que era imposible sacar el dinero. La web pedía verificaciones, documentos y demás gestiones que además no solo le bloqueaba de sacar el dinero según iba bajando el valor de las criptomonedas, sino que además requerían de un pago adicional y que nunca terminaba. Es decir, oye, tienes que hacer esta verificación que te va a costar tanto dinero para poder sacar las criptomonedas. Y ahora tienes que enviar estos documentos y el trámite te cuesta tanto dinero. Pues eso era la historia de nunca acabar y lo cual le hacía perder todavía más dinero. Como ya os podéis imaginar, todo era una estafa y la web era falsa. El único objetivo aquí era robarle el dinero. Si yo os preguntase qué opináis de estos estafadores que se encuentran al otro lado del teléfono, correo electrónico y aplicación para citas, seguramente no tendríais muchas cosas bonitas que decir. Si hiciéramos una encuesta o la pregunta del episodio fuera ¿qué opinas de la gente que se dedica a estafar a la gente por internet?, estoy convencido que ganaría son unos malnacidos, ¿no? Pues como os decía, hoy vamos a poneros en sus zapatos. Hoy vamos a ver qué tal, qué hay al otro lado de la estafa. ¿Quiénes son estos estafadores, sus motivaciones y por qué se dedican a esto? Y lo cierto es que probablemente te vayas a sorprender, ya que en muchos casos los que se dedican a estafar a sus víctimas son víctimas también, pero de malos tratos, tráfico humano e incluso de esclavitud. Esto es especialmente y sucede en el sudeste asiático, donde utilizan un término chino para este tipo de estafas amorosas, shatsupan, que traducido viene a ser la matanza del cerdo. Y esto es en referencia a cuando se ganan la confianza de las víctimas, le cortan el cuello robándole todo su dinero, ¿no? Lugares como Laos, Camboya o Birmania están llenos de centros de estafas. Sí, centros u oficinas donde cientos de estafadores están hacinados haciendo llamadas y chateando todo el día para robarle el dinero a la gente. El problema es que, parecido a lo que sucede, ¿no?, con la prostitución, con la trata de blancas, digamos que los empleados, entre comillas, de estos centros de estafas no están ahí porque quieren, sino porque han sido a su vez engañados mediante ofertas de trabajo falsas, secuestros e incluso amenazas. Les obligan a llevar a cabo este tipo de estafas todo el día durante hasta periodos de 18 horas diarias sin pagarles y tras haberles confiscado su pasaporte. Y esto especialmente a los que traen de fuera, de otros países. Pero bueno, volviendo a la historia de Cindy, a pesar de haber sido estafada, se dio cuenta que fue víctima de otra víctima y ahora dedica su vida a ayudar y liberar a gente como su propio estafador. Esto es muy curioso y la verdad muy loable. Otro ejemplo es Lu Xiangri, un ciudadano de Camboya que opera un refugio donde pueden ir los que logran escapar de estos centros de estafas en ese país. Comenta que por lo general son ciudadanos chinos los que se quedan en su refugio hasta que consiguen reunir el suficiente dinero para volver a su país. También menciona que jamás salen del refugio por miedo a que los vuelvan a secuestrar. Es que es todo un drama. Curiosamente, y a diferencia de Cindy, que os mencionaba antes, y que se metió en esto al ser ella misma una víctima de la estafa, Lu fue capturado en uno de estos centros del que logró escapar y por ello fue que decidió montar este refugio, porque él mismo lo vivió en sus propias carnes. Cuenta que la manera en la que acabó atrapado en uno de estos centros fue a través de una oferta de trabajo que no indicaba claramente la naturaleza, ¿no?, del trabajo, de lo que iba a hacer. Una vez se dio cuenta de lo que tenía que hacer, acudió a la policía y él, en este caso, tuvo la suerte que a los 10 días le dejaron marcharse del centro de estafadores. Acto seguido publicó sus vivencias en redes sociales y comenta que fueron muchísimos los que empezaron a escribirle comentándole que estaban en una situación igual, pero sin que les dejasen libres como a él. Él, de hecho, tuvo mucha suerte. Una de las cosas que le comentan y que pone como ejemplo en el artículo que he leído es: no tengo otra opción. Esta gente me comenta a diario que no quieren ser unos estafadores, pero si no estafan a nadie les dan una paliza. Por eso dice que no tiene otra opción más que ayudar, ¿no? Eso es lo que él siente. Comenta que con la ayuda de otros voluntarios
habrá ayudado ya a liberar a unas 50 víctimas de países como Taiwán, Hong Kong, Tailandia, Vietnam y Malasia. Pero en realidad todo esto que os estoy contando no es nuevo. Ya hubo noticias anteriores en las que se cubren amenazas de muerte y violaciones a personas en Camboya para obligarles a llevar a cabo este tipo de estafas todo el día. Parece ser que hubo la publicación de un vídeo también en uno de estos centros donde se veían los abusos a personas, que incluía encerrarlos, darles palizas e incluso electrocutarlos con tasers. Estas pistolas que suelen utilizar la policía para poder detener a alguien sin utilizar fuerza letal. Otra víctima de estas ofertas de trabajo falsas es Bilce Tang. Perdonad por los nombres, pero suelen ser nombres asiáticos, que también fue entrevistado por Vice News. Comenta que encontró una oferta en Camboya para trabajar de team leader en una empresa de marketing. Todo parecía real y el puesto de trabajo estaba publicado en una página de ofertas de trabajo legítima. Llegó a hacer 2 entrevistas y todo esto antes de coger ningún vuelo. Pero nada más llegó al aeropuerto de Camboya, empezaron las cosas raras, menciona. Le esperaban 4 hombres que lo subieron a un coche y le dijeron que no hiciera ninguna pregunta. Tardaron 5 horas en llegar a una ciudad remota de Camboya, conocida por la construcción masiva de casinos para atraer a ciudadanos chinos a apostar, ya que en China las leyes respecto a los juegos de apuestas son mucho más estrictas de lo que son en Camboya. Pues entre el COVID y que en 2019 Camboya implementó nuevas leyes más duras contra las apuestas, los casinos han pivotado de negocio y se han convertido en unos centros de estafas que os estaba comentando, los propios casinos. Uno de estos ejemplos es el Victory Paradise Resort en Casino, que hoy en día son las oficinas por decirlo de alguna manera, de cientos de estafadores y donde supuestamente estaba la empresa de marketing digital donde iba a trabajar Bilce Tang. Comenta que le confiscaron el pasaporte nada más llegar y que hombres armados le impedían marcharse de la zona. Le dieron 2 días de training, en plan startup, ¿sabes? Cuando empiezas en una empresa, donde, atención, le enseñaron a utilizar y memorizar los guiones que usaban para estafar a las víctimas. Sí, guiones escritos específicamente para saber qué decir y qué contestar en todo momento en base a lo que va diciendo la víctima que están intentando estafar. Guiones estudiados y mejorados en base a las estafas que ocurren a diario en esos centros. Una auténtica pasada, como lo narraba. No solo eso, también le enseñaron a utilizar las páginas que usaban para lavar el dinero como casinos online y páginas falsas donde las víctimas, pues supuestamente meterían su dinero como páginas de inversión en criptomonedas falsas que os mencionaba antes. Comentaba que su trabajo era buscar por internet todo el día para entablar conversaciones con gente random e intentar estafarles. 15 horas diarias en redes sociales hablándole a desconocidos y todo monitorizado por un supervisor que vigilaba la actividad no solo suya, sino de las otras 15 personas que estaban atrapadas allí con él en esa habitación del casino en concreto. Comenta que en su caso se centraban mayormente en la criptomoneda USDT, una stablecoin, como se conoce, difícil de tracear, y en ocasiones tenía que explicarle a las víctimas que no eran técnicas cómo hacer para comprarla, porque muchas veces estafaban a gente mayor que no tiene ni idea ni siquiera de lo que es una criptomoneda y tienen que conseguir que lleguen a comprarlas. En la entrevista, Bilce dice que él no sufrió abusos físicos, él particularmente, a pesar de negarse a hacer el trabajo, pero que sí fueron varias veces las que le apuntaron a la cara con una pistola para amenazarle y que continuase trabajando. También le encerraron en su habitación o llegaron incluso a amenazarle con venderle a otro centro de estafas que era mucho peor que este, le decían. De hecho, esto de vender a gente esclavizada a hacer estafas online entre centros de estafadores es bastante común y lo hacen incluso a través de Telegram, de grupos de Telegram. Una de las víctimas que fue rescatada comenta que a él lo vendieron hasta en 2 ocasiones por unos $2.000, que más o menos a día de hoy son 2.000 euros. Pero bueno, volviendo a la historia de Bilce, después de conseguir escapar, se negó, en este caso, a dar detalles en la entrevista de cómo lo hizo por miedo a que pudiera repercutir en la seguridad de la gente que lo ayudó. Se unió a GASO. GASO es el Global Anti-Scam Organization o Organización Internacional Antifraude.
Esta es una organización sin ánimo de lucro que cuenta ya con 80 voluntarios que ayuda tanto a víctimas de estafas como a víctimas de centros de estafas. Está organizado, la fundó una mujer de Singapur llamada Jessie, que bueno, como no, fue también víctima de esta estafa amorosa en la que perdió $160,000. De hecho, ella comenta que recibe denuncias e incluso amenazas a diarios, pero que comenta esta mujer que aunque le da miedo, está dispuesta a hacer lo que sea para evitar que más gente caiga en esto y liberar a las víctimas de las mafias. Aquí tenemos el ejemplo de otra persona que fue una víctima y en vez de quejarse, pues ha hecho algo al respecto. Uno de los voluntarios de su organización es Brian, que comparte la misma historia de acabar ayudando porque él mismo fue una víctima. Brian se dedica al análisis de datos, concretamente de transacciones en el blockchain, para seguir el rastro del dinero y ayudar con las investigaciones, follow the money, ¿no?, que le dicen. Pero también se hace pasar por víctima en potencia y por estafador también, con tal de llegar a poder entablar conversaciones con estafadores que en realidad están siendo obligados a hacer su trabajo. Comenta que cuando consigue entablar conversaciones con estos estafadores, que realmente también son víctimas, le dicen cosas como, esto lo traduje literalmente, no quiero hacer esto, ¿puedes ayudarme a escapar? Estar aquí es muy peligroso y me van a matar si averiguan que estoy hablando de lo que aquí sucede, me electrocutarán. Esto era una captura de pantalla que yo he visto de conversaciones a través de Signal. La verdad es que es una locura. Y ya para ir terminando la noticia, quiero daros una idea de la magnitud de este problema, de la cantidad de víctimas que hay. En abril, la Policía Nacional de Tailandia rescató a 700 personas de varios de estos centros en Camboya y declaró que cree que hay todavía 1.000 tailandeses más atrapados allí. Un vietnamita que consiguió escapar estima que hay otros 300 compatriotas suyos que también siguen allí secuestrados. Y Vilce comentaba que él cree que en el hotel que os comentaba que fue reconvertido a centro de esclavos estafadores, hay unas 700 personas más en contra de su voluntad. Y ya por último, un periódico llamado Khmer Times, que creo que eres indio, no lo tengo aquí apuntado, pero creo que era indio, publicó una noticia sobre un complejo de 10 pisos que albergaba entre 8.000 y 10.000 personas dedicadas exclusivamente a las estafas online, según este diario. De 8.000 a 10.000 personas. Y que estiman que genera unos $300 por día por cada empleado. Por tanto, reportándoles hasta $1 billón al año. La locura, la locura. En las notas del episodio os dejo los reportajes y podéis ver algunas fotos dentro de estos centros. Una que me llamó la atención es de unos estafadores con unos 20 móviles diferentes encima de la mesa, todos con aplicaciones de chat abiertas en las que están hablando con 20 potenciales víctimas a la vez. Así que os acabo la noticia con una reflexión. La próxima vez que os llegue un correo electrónico del príncipe de Nigeria haciéndoos una donación de 10 millones de euros, o cuando un perfil de Tinder haga match y es una chica demasiado atractiva respecto a tu media y que muestra sospechosamente demasiado interés, o cuando os llamen por teléfono comentándoos que son de Microsoft y tu ordenador tiene un virus, pensar que cabe la posibilidad de que al otro lado pueda haber una persona que lo está pasando mucho peor que tú. Y ya, para terminar, pregunta del episodio, ¿cuál creéis vosotros que es la mejor manera de luchar contra las mafias que obligan a la gente a cometer estafas por Internet? Y os doy 4 opciones. Denunciarlo a Interpol, contactar a ONGs especializadas como las que os estaba contando, contactar a las autoridades locales del propio país o informar quizá a la persona que te está llamando, porque quizá ella es una de esas víctimas de que existen medios para intentar escapar. Pues como siempre en Twitter, @tierradehackers, ahí podéis votar la respuesta. Buenísima la noticia, Martín. Iba a decir recomendación para aquellos que se lo hayan perdido, repasar el episodio, al menos el 34, que me viene a la mente, en el que cubríamos el tema de los ciberdelincuentes de Nigeria que abusan del tema este de Business Email Compromise, de carácter romántico también, que ahí hablábamos de este temita. El
esa es una. Y la otra es, me gustaría ver esa imagen que dices de 20 móviles hablando con 20 víctimas. Y ya me cuesta mantener conversaciones con 2 o 3 personas en WhatsApp o en Signal o lo que sea. Ya Esos ves. son unos, no sé, deben ser genios también. Los seleccionan, deben de igual hacerle un examen de inteligencia o no sé, pero bueno, es interesante. Bueno, por un lado, al fin y al cabo, es que no les queda otra, porque si no les cae paliza. Y de hecho, a veces, alguna vez que ves por Twitter, ¿no? Gente como riendo y vacilando, o sea, van poniendo capturas de pantalla de las conversaciones con alguien que les intenta timar, ves que a veces las respuestas son absurdas o no tienen sentido, o que muchas veces dices, joder, pero es así como estafan, que, ¿sabes? Cúrratelo un poquito más, porque a veces la respuesta es como muy apurada, oye, pero sí, venga, ¿qué tardas? No sé qué. Bueno, por un lado, están teniendo otras 20 conversaciones a la vez y por otro es que necesitan intentar timarte para poder generar dinero. Insisto, es muy posible, que los hay también que son mala gente y ya está, ¿eh? Pero sabemos, gracias a una noticia como esta, que es posible que haya gente al otro lado que no quiere estar haciendo eso y que le están esclavizando y reteniendo y obligándole a llevar a cabo este trabajo tan sucio, ¿no? Sí, me gusta ese enfoque, Martín. Los humanos, la calidad humana no es demónica, ¿no? No es, hay bondad en el fondo de nuestros corazones, ¿no? Pero Sí, el hombre no es un lobo para el hombre, o nos ponemos y filosóficos. también me estaba preguntando qué diferencia habría entre estas personas y cibercriminales patrocinados por naciones-estado que están haciendo temas similares, pero bueno, vía LinkedIn, ¿no? Enviándote documentos de PDF para una oferta de trabajo y te comprometen de esa forma. Igual están en una misma posición, igual están abusados y trabajando porque también no tienen otra opción, porque el gobierno los tiene amenazados con dañar a su familia o temas financieros, ¿no? Sí, bueno, yo creo que ahí puede haber dos componentes, ¿no? Por un lado está la parte de que tú trabajas para el gobierno porque así lo decides. Yo diría que quizá en Estados Unidos hay como un entremedio, ¿no? Entre, a lo mejor, yo qué sé, esto me lo estoy inventando, pero a lo mejor en China que les obligan y en un país europeo que tienen la opción de trabajar para el gobierno y ya está. Hay el entremedio, por ejemplo, que Estados Unidos, los estudiantes tienen la opción de dedicarse 5 años a trabajar para el gobierno y el gobierno les paga la carrera universitaria. Yo tengo muchos compañeros que han ido por esa opción, porque en Estados Unidos estudiar vale un pastón. Entonces ese es como un punto intermedio entre es lo que hay, ¿no? Porque has decidido para poder estudiar, pero a la vez es que no puedes pagarte la universidad. Entonces, pero bueno, quiero pensar que por lo menos a lo mejor otro tipo de cosas también cuestionables, pero quiero pensar que en países civilizados, ¿no? No se está por parte del gobierno obligando a gente a timar. A lo mejor, insisto, sí hacer otras cosas que podrían ser cuestionables, pero quiero pensar que la estafa amorosa no viene de alguien vestido de militar en Bélgica o en Estados Unidos. No, no, totalmente de acuerdo. En países civilizados no, me refería igual más bien a China, como has mencionado, porque todo el mundo sabe que Estados Unidos no lanza campañas de ingeniería social ni compromete a nadie. Claro, la Era una broma. NSA solo está la NSA solo está para temas defensivos. Sí, sí, Jamás. jamás, nada. Solo. Bueno, después de estas bromas, pasamos con la siguiente noticia, que va de vulnerabilidades en dispositivos GPS. Sí, me ha parecido interesante traerla no por las vulnerabilidades en sí, sino por el impacto que tienen en la vida de individuos, incluso en el mundo físico. Y es que recientemente investigadores de BitSight han publicado 5 vulnerabilidades, bueno, son 6, pero 5 les han asignado un identificador de CVE y la otra todavía no lo tiene, que afectan a dispositivos rastreadores de GPS o dispositivos de seguimiento de GPS, como queramos llamarlos, pero básicamente son dispositivos que utilizan los satélites GPS, posicionamiento, y envían esta información para identificar la ubicación de dónde están. Y estos dispositivos GPS están enganchados, digamos, están utilizados en vehículos y se utilizan con el objetivo de proteger contra robos,
gestionar la ubicación y para dar seguimiento a flotas de vehículos. Pero no es el típico dispositivo de GPS de seguimiento, porque permite también cortar el suministro de combustible, detener físicamente los vehículos que utilizan el dispositivo o, vigilar también el movimiento de los vehículos, ¿no? en los que se está instalado el dispositivo. Esto es lo que permitiría en las vulnerabilidades a un atacante que pudiera explotarlas. Antes de entrar en detalle en estas vulnerabilidades, quiero comentar quién o qué es BitSight. Me parece interesante. BitSight es una empresa que se dedica a analizar la seguridad de organizaciones, principalmente el perímetro externo, y en base al nivel de seguridad identificado, por lo que lanzan escaneos de vulnerabilidad, ¿no? Pues test manuales e investigación de ciberseguridad, otorgan un índice de riesgo. Por ejemplo, esta empresa X tiene una seguridad muy mala externamente, pues le damos un índice de riesgo más alto, y a una que tenga mejor seguridad, más bajo. Lo podríamos comparar esta empresa a empresas actuariales, que se llaman, o actuarians en inglés, ¿no? Que son esas empresas que calculan riesgos sobre personas u objetos, como casas u organizaciones, pero no a nivel cibernético, y que ayudan a empresas de seguros a determinar el coste de una póliza de seguros. De esta forma, BitSight haría lo mismo, algo similar, pero en el mundo ciber. Este nivel de riesgo ciber luego lo pueden utilizar las mismas empresas analizadas para determinar qué fallos tienen y qué tienen que mejorar. Es decir, estas empresas contratan a BitSight para que les diga cuáles son sus fallos, o también lo pueden utilizar empresas que ofrecen seguros cibernéticos, ¿no? Estas empresas que ofrecen apoyo cuando una empresa tiene que pagar un ataque de ransomware, un rescate, y de esta forma definir el coste de la póliza del ciberseguro. Empresas como BitSight hay bastantes, ¿no? Pero esta empresa, como está en esta noticia, pues mira, la he querido comentar para explicar qué era. También quería comentar brevemente el dispositivo afectado. Es de la empresa Mycodus y el dispositivo es el modelo MV720. La empresa Mycodus es un fabricante y proveedor de componentes electrónicos y accesorios para automóviles con sede en Shenzhen, China, de donde vienen casi todos los dispositivos electrónicos que consumimos, y actualmente tiene 1,5 millones de dispositivos de rastreo de GPS en uso en 420.000 clientes, incluido el gobierno, el ejército, las fuerzas del orden público y empresas de la lista de Fortune 1000. El dispositivo Mycodus MV720 es un rastreador de GPS cableado que ofrece funciones, como he dicho, antirrobo, corte de combustible, control remoto y geoperimetraje. El geoperimetraje, creo que lo hemos comentado en otros episodios anteriores, más enfocado en el tema de OSINT, ¿no? Pero sería lo mismo, en plan, defino una zona y en esta zona permito que el vehículo circule y no lo dejo salir de esa zona. Está a la venta en los principales mercados online como Amazon, AliExpress, eBay, Alibaba por $20. Es bastante barato y por eso lo hace un dispositivo muy accesible y atractivo. Mycodus, además del dispositivo de GPS, ofrece aplicaciones móviles para iOS y Android, una aplicación web y un servidor de APIs. El MV720 utiliza una tarjeta SIM celular para transmitir actualizaciones de estado y ubicación a servidores de soporte y para recibir comandos vía SMS del usuario. Todos estos servicios parecen estar alojados en una única web, en una única dirección IP. Se tiene un sitio web a través del puerto TCP/443 HTTPS, ¿no? Esta conexión, este puerto es utilizado por usuarios que se conectan desde un navegador web. También hay un servidor de APIs para aplicaciones móviles que se expone, ya empezamos aquí con los problemas, en el puerto HTTP 80, que va sin cifrado, utilizado obviamente por usuarios de sus aplicaciones móviles, y también hay un servidor de protocolo personalizado que han desarrollado ellos mismos, Mycodus, que es de seguimiento de GPS en el puerto TCP 7700, sin cifrado, y utilizado por los dispositivos GPS.
Los usuarios pueden controlar y acceder directamente al GPS a través de comandos de texto vía SMS, como mencionado antes, ¿no? Explicar brevemente las vulnerabilidades. De las 6 las resumo un poco, pero las principales son que el servidor de APIs y la aplicación móvil comparten la misma contraseña predeterminada. Y voy a hacer una pregunta aquí, no es la pregunta del episodio, pero Martín, y también os doy unos segundos a nuestros oyentes para que se la piensen. ¿Cuál creéis que es esta contraseña predeterminada? GPS 123. Uy, casi, has acertado la mitad. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que es, yo creo que es... Bueno, a ver, en mi diccionario de una sola palabra ya tenía el 50%. Eso ya dice mucho de la seguridad. Justo. El 1, 2, 3 no puede Además, faltar. has acertado la cantidad. Tenía 6 caracteres y has dicho GPS 1, 2, 3, así que Ostras, ibas bien tío, encaminado. Ya estaba. Que creo que es una de las 10 contraseñas más usadas en base a análisis de fugas de credenciales que han habido. Así que, bueno, interesante. Y el rastreador de GPS tiene comandos que funcionan incluso sin contraseña. Se le puede enviar comandos SMS al GPS como si vinieran del número móvil del propietario del GPS. Así que con esto un atacante, ¿qué podría hacer? Pues obtener control completo de cualquier rastreador GPS, acceder a información de ubicación, rutas, como decíamos, geocercas, rastrear ubicaciones en tiempo real, cortar el suministro de combustible y desarmar alarmas y otras características. También hay un par de vulnerabilidades adicionales, pero también son importantes, pero no tienen tanto impacto, digamos, en el mundo físico. Una es un cross-site scripting reflejado, que bueno, podrías un poco atacar a los usuarios que utilizan la aplicación web. Y luego hay dos de estos que se llaman IDORs, Insecure Direct Object Reference, que son, digamos, objetos, archivos o funcionalidades de la aplicación web que no están securizados, protegidos de forma que debería ser. Y uno de ellos permite, bueno, obtener información adicional del dispositivo, como por ejemplo los números de las matrículas, números de la tarjeta SIM, números de teléfonos móviles, y el otro IDOR permite obtener informes en formato Excel sobre la actividad del dispositivo, por dónde se ha estado moviendo, durante cuánto tiempo y todo eso. Estas vulnerabilidades son fallas básicas de arquitectura general de un sistema, lo que plantea la incógnita de si este fabricante conoce el concepto de seguridad y privacidad o totalmente no tiene ni idea, no está en su diccionario, ¿no? Y también si otros de sus modelos son también vulnerables, porque los investigadores solo han probado este modelo de este fabricante por el momento. Como digo, el tema de que no se use cifrado es algo bastante de libro de educación primaria, ¿no? Y quería comentar alto nivel porque los investigadores no han dado detalles de quiénes son los usuarios afectados, pero sí ha dado un poco alto nivel la industria y los países, los continentes, ¿no? Es interesante porque en referencia a fuerzas del orden público tenemos agencias gubernamentales, ejército y militares o agencias de aplicación de la ley. Casos concretos serían los siguientes: un ejército nacional de Europa del Este, un ejército nacional de América del Sur, un gobierno nacional de Europa Occidental, un gobierno nacional en el Medio Oriente, un ministerio del gobierno nacional en América del Norte, una organización nacional de aplicación de la ley de Europa Occidental y un estado en la costa este de Estados Unidos. También empresas de la lista de Fortune 1000, tenemos aeroespacial, energía, ingeniería, fabricación y envío, ¿no? Y casos concretos serían un operador de planta de energía nuclear, una empresa de energía, petróleo y gas del Fortune 50, una empresa aeroespacial del Fortune 50, una empresa de tecnología del Fortune 50, una empresa de servicios profesionales y un conglomerado de fabricación. Y ya finalmente
no tan importante, aunque sí también hay que comentarlo, consumidores individuales, ¿no? Y doy ejemplos concretos. Tú, querido oyente, tú, querido Martín, y yo mismo, si tuviéramos estos dispositivos, ¿no? Cualquiera que tenga estos dispositivos, pues también sería vulnerable. Los investigadores también identificaron que Ucrania tiene la mayor cantidad de rastreadores de GPS Mykodus en toda Europa. Y confirmaron que un sistema de transporte estatal ucraniano y un banco líder en Kiev son usuarios de Mykodus. El banco probablemente para transportar el dinero, ¿no? Comento que aunque un país tenga la mayor cantidad de rastreadores, no significa que tenga la mayor cantidad de usuarios, porque usuarios lo definen como organizaciones, ¿no? Es decir, si hubieran muchas tierras de hackers, ¿no? O pocas en este caso, pero tuvieran muchos dispositivos, pues habrían pocos usuarios. Quiero comentar cómo han identificado a yo me preguntaba, ¿y cómo esta gente ha podido identificar a todos estos? Porque son bastantes organizaciones afectadas y tal. Pues lo que han hecho es, BitSight, como digo, analiza empresas, ¿no? Su perímetro externo con escáneres de vulnerabilidades, pero también tienen sensores desplegados por todo el mundo y también, tienen, supongo, acuerdos con empresas ISPs, Internet Service Providers, que les proporcionan datos. Y en base a estos datos de conexión, en base a sus propias bases de datos de actividad y tráfico online, pues han analizado un poquito sabiendo la IP, porque solo había una única IP en este caso, y los puertos, el 443, el 80 y el 7700, pues se han puesto a mirar las conexiones y observaron 2.354.603 conexiones. Todo esto durante un periodo de 9 meses, desde mayo de 2021 hasta febrero de 2022. Estas conexiones provenían desde 169 países por una amplia gama de organizaciones. Los investigadores, como digo, no pudieron identificar todas las empresas detrás de todos los dispositivos y tampoco pudieron determinar la cantidad de dispositivos propiedad de consumidores versus empresas con fines de control de flotas y similares, ¿no? Con fines más comerciales. Pero sí que pudieron identificar que 2.119.285 iban al servicio de rastreador de GPS, es decir, venían de los dispositivos de GPS. Son unas 7.500 aproximadamente al día. Luego habían unas 58.000 aproximadamente desde aplicaciones móviles, que serían unas 205 al día. Que eso podría decir un poquito los usuarios. Y también había unas 92.000 conexiones al puerto HTTPS desde navegadores web, unas 327 al día. Esa podría dar unos usuarios, un total de, no sé, entre 200 y 500 estaría el tema. En base al análisis de conexiones, se sospecha que los 10 principales países con la mayor cantidad de usuarios son, en este orden, México, Rusia, Uzbekistán, España, Brasil, Polonia, Chile, Marruecos, Sudáfrica y Ucrania. La cantidad total... Míralo en el top 5, al igual que Tierra de Hackers, de oyentes también, México, España... Justo, ahí estamos. Según comentaban también, la cantidad total de conexiones de rastreadores de GPS, los que se conectan al puerto 7700, se ve afectada por la frecuencia con la que los dispositivos cambian sus direcciones IP, porque recordemos que están conectados en una conexión celular, ¿no? Así que a veces cambian de una conexión, de una red, de una torre celular a otra, hay un handover, se cambia la IP igual. Por lo que los investigadores no pudieron establecer un vínculo directo entre la cantidad de IPs únicas y dispositivos. Sin embargo, consideraron que las IPs únicas diarias que se conectaban a este puerto 7700 desde los dispositivos GPS están correlacionadas con la cantidad de dispositivos activos en cada país. Y de esta forma definieron la lista de los países que se sospecha tienen la mayor cantidad de dispositivos. Antes he dicho con la mayor cantidad de usuarios, es decir, organizaciones, y ahora digo los países, la top 10 de países que tienen más dispositivos GPS. En primer lugar sería Rusia, luego Marruecos, Chile, Sudáfrica, Ucrania, Polonia, Brasil, Uzbekistán, Italia y México. Vemos que España en este caso no está en el top 10 de dispositivos, pero
hay muchas empresas, muchos países que tienen muchos dispositivos, ¿no? ¿Cuál es el impacto y qué problema hay aquí? Pues yo lo que veo es que en épocas de crisis o, bueno, empresas intentando reducir costes para maximizar beneficios, siempre tienden a comprar el dispositivo más barato, que normalmente es sinónimo de menos seguridad, sinónimo de viene de China. Esto sin faltar respeto al país, solo al tema de que vienen de ahí, ¿no? Pero esto, junto con la adopción de dispositivos móviles y de una filosofía de conectemos todo a Internet, sí, Internet es segura, no pasa nada, hace que la superficie de ataque de cualquier organización se incremente exponencialmente debido a todas las vulnerabilidades que se introducen con estos dispositivos de interconexión o Internet of Things. En este caso, el impacto podría decirse que llega al nivel de seguridad nacional, porque tenemos casos extremos como la interrupción de gestión de flotas de envío o suministro de materiales a gran escala, ya sea de chips, ya sea de comida, ya sea de trigo, o incluso la pérdida de vidas al volante, porque como digo, pues se puede cortar el combustible en un vehículo y si está en movimiento, ¿cómo responde un vehículo cuando se le para el flujo de combustible, ¿no? Las vulnerabilidades identificadas permiten obtener el control total del dispositivo, eso queda claro. Y lo que permite, de esta forma, actividades ofensivas como las siguientes. Como he dicho, corte de combustible de forma remota, seguimiento ilegal, porque tienen acceso a información de ubicación de vehículos, rutas de usuarios, geocerca, seguimiento de ubicación en tiempo real y monitoreo y control de todas las comunicaciones hacia y desde el rastreador de GPS, incluida la emisión intencional de información incorrecta sobre la ubicación del vehículo al servidor de GPS. No solo al servidor de GPS se le puede decir que el vehículo no se encuentra en donde está, sino que está en otro sitio, sino que también por una vulnerabilidad del dispositivo GPS se le puede cambiar al dispositivo GPS el servidor de ubicación GPS, por lo cual se le podría dar una ubicación distinta y hacer que el vehículo vaya por la ruta que tú quieras. Es decir, estás yendo por la ruta A, pero realmente yo te he cambiado el servidor de GPS que te dice la ubicación y realmente te estoy diciendo que por ahí no estás yendo por la ruta B y bueno, vas por otro sitio, vamos. Que se pueden confundir a los dos, tanto al servidor que hace el rastreo, que tendrías un mapa que sigues la flota de tus vehículos y dices, va por aquí, pero el atacante te está diciendo que no, te está poniendo el punto en otro sitio donde realmente no está el vehículo y viceversa. El vehículo también puede creerse estar en un sitio que no lo está. Con la proliferación de los vehículos autónomos, y de hecho el vídeo que yo hice en un coche autónomo, o sea que es real, yo doy fe de primera mano que es real. Sé que hay varias empresas que lo están haciendo con camiones. Me imagino qué buena manera de poder robar un camión que para el que lo esté monitorizando, el camión sigue yendo por la autopista principal, pero claro, el camión se va por el desvío. Veo que me estás haciendo señales, así que procede, querido Alexis. Esta creo que es la mejor parte de la noticia. Los casos, los escenarios de ataque, que bueno, es una combinación entre los que proponen los investigadores y a mí se me han ocurrido un par más, creo. Así que uno de ellos es el que comentabas, Martín. Lo voy a comentar en un poco. Típica peli hollywoodiense de robar el camión de la pasta y tal. Estos escenarios son increíbles. Empiezo un poco con el tema de seguimiento ilegal, seguridad humana y privacidad de los datos, ¿no? Pues se podría rastrear a civiles, políticos, líderes empresariales y otras personas de interés sin su conocimiento o consentimiento, lo que amenaza la seguridad y confidencialidad personal, ¿no? Y la privacidad. Los actores con malas intenciones podrían aprender las rutas de viaje de dueños de casas o negocios, gente rica o famosa que sepan que tienen algo en su casa o en su empresa y lo quieran ir a robar y así planifican sus robos u otras actividades delictivas cuando no se encuentren en dichas ubicaciones, ¿no? Un segundo escenario de ataque sería la inutilización de vehículos e interrupción de la cadena de suministro o servicios de emergencia. Imaginaos, un atacante podría cortar el suministro de combustible a un vehículo, o a uno o a muchos, porque esto se puede hacer remotamente a escala, y desplegar ransomware, ¿no? Exigiendo un rescate para que el vehículo vuelva a funcionar. Un atacante podría implementar ransomware en la flota de vehículos comerciales de una organización, lo que podría inducir a escasez en suministro, como he dicho antes, chips o trigo o comida, e interrumpir la continuidad del negocio tanto para la organización como para los consumidores de la cadena de suministro.
Los delincuentes podrían desactivar los vehículos de emergencia, pongamos ambulancias o similares, con el único propósito de retrasar la respuesta policial, también de policías, a un delito planificado, a un ataque físico, a un asesinato, típico de película de James Bond o Misión Imposible. También tenemos ataques físicos e implicaciones de seguridad nacional. En este caso, combinando la capacidad de seguimiento ilegal con la inutilización de vehículos por el tema del corte de combustible, atacantes podrían determinar la mejor ubicación del vehículo atacado, pongamos una furgoneta de transporte de dinero de sucursal bancaria, y atacarlo en ese momento, en una ubicación aislada y alejada de posible ayuda o incluso recepción móvil. Lo mismo se podría aplicar a secuestros o asesinatos contra personas de interés como presidentes, se me ocurre investigadores de tecnología nuclear, desarrolladores de armas biológicas, soldados, ejércitos. Podrían determinar movimientos relacionados con el ejército, incluidas rutas de suministro, movimientos regulares de tropas y patrullas recurrentes. Esto es muy relevante por todo el tema que está pasando, ¿no? Que ha pasado en Ucrania. Y este último se me ha ocurrido por el tema de modificar, engañar al servidor y al dispositivo donde se encuentra, hacer desvanecer a vehículos del radar. Es decir, enviando información incorrecta sobre la ubicación del vehículo al servidor de GPS, un atacante podría determinar el mejor lugar para atacar físicamente al vehículo, cortarle el suministro de combustible para que no te muevas, quieto parado, abordarlo como cual pirata y secuestrarlo. Y luego hacer que deje de enviar información de ubicación o igual de forma más sutil para que no levantar sospechas, seguir mostrando que sigue su camino en su ruta habitual para que nadie sospeche hasta que en el mapa llegue a su destino y realmente no llegue nada, solo un punto cibernético en un mapa. Eso sería buenísimo. Ya llega, y la carretera vacía, el típico rollito del desierto rodando. Esa sería buena. Y sí, bueno, estos escenarios, como siempre, dan algo de miedo, ¿no? Pero no quiero infundir miedo entre nuestros oyentes. Siempre hay que pensar como digo, en tu modelo de amenazas, querido oyente. Si no eres una persona de interés o no tienes muchas criptomonedas que lo hayas Si no le anunciado... importas a nadie, lo mejor que puede pasar es que no le importes a nadie. Eres un tío políticamente correcto. Si no eres una persona de interés... Joder, claro, ahí subiendo la autoestima a nuestros oyentes. Bueno, pues eso. Pero bueno, si hay algún oyente que es de un gobierno, ejército, otro tipo de institución crítica, esperamos que esta noticia os sirva y mirad qué dispositivos de GPS estáis utilizando. Quería comentar brevemente que los investigadores pusieron empeño en comunicar las vulnerabilidades al fabricante. Y desde septiembre de 2021 hasta enero, esto casi unos 4 meses, ¿no? BitSight intentó comunicarse con el fabricante Mykodus, pero no tuvo respuesta. Así que entonces dijo, oye, esto es importante, se lo voy a comentar al CISA, ¿no? Esta organización de Estados Unidos que un poco vela por la seguridad de temas críticos. También intentó comunicarse con el fabricante desde mayo hasta julio. Y tampoco tuvo éxito. A ver, dijeron sí, tal, envíanos más información, pero luego no hubo respuesta más. Así que finalmente CISA y BitSight decidieron que era importante publicar esto al mundo y así lo hicieron el 19 de julio. Una pregunta que me he hecho, pero no he encontrado, yo creo que no se ha dado el caso, todavía no hay ningún incidente reportado en base a ataques abusando este tipo de vulnerabilidades, aunque no sé, si tenemos algún director de cine de Hollywood o algún oyente malicioso, igual después de escuchar esta noticia y las ideas que hemos ido dando, cubrimos una siguiente, pero esperemos que no sea el caso, ¿no? Esto es broma. Aparte, recomendaciones. BitSight recomienda a los usuarios que dejen de usar o deshabiliten inmediatamente cualquier rastreador GPS Mykodus MV720 hasta que la empresa ponga a disposición una solución, ya que no existe una solución alternativa conocida en este momento. El dispositivo generalmente requiere una instalación profesional, por lo que es posible que los usuarios tengan que consultar y pedir los servicios de un mecánico para deshabilitar correctamente los dispositivos. Algo que es bastante fastidioso porque viendo que hay 1,5 millones de dispositivos, si tienes que
hacerlo de forma rápida, te faltan mecánicos, ¿no? Pero bueno, esta ha sido la noticia. Me ha parecido sobre todo interesante por los escenarios de ataque que tienen bastante representación en el mundo físico y a todas las organizaciones que puede afectar, desde gobiernos hasta ejércitos, hasta personas normales y cadena de suministro sobre todo. Muy interesante, Alexis. De hecho, un componente muy importante que has dado en la noticia y que siempre en general damos es la parte de, todo esto que me estás contando suena muy guay, suena muy de peli, pero realmente, ¿qué es lo peor que se puede hacer? ¿Por qué me tendría que preocupar? ¿Qué pasa con esto? ¿No? Y siempre intentamos dar ese ángulo y los he explicado muy bien con esos 4 o 5 ejemplos que a lo mejor no afecta a la mayoría de nuestros oyentes, pero oye, a nivel de empresa, si tenemos a algún CISO de una empresa de transporte con, ¿sabes?, coches de estos que llevan dinero, en general armados, pues puede ser interesante. O yo que sé, una auditoría de seguridad que vayas a hacer de coches, de vehículos, de transporte, pues ahora ya sabes que si hay este modelo, pues ahí hay un problema sin resolver y que aparte la empresa que está detrás pues tampoco pone mucho esfuerzo en solucionarlo. Así que muy buena dando ejemplos ahí. Y el tema que has comentado ahora me viene a la mente de nuevo el tema de, como tú dijiste, que experimentaste un viaje en taxi sin conductor. Pues imagínate que está afectado uno de esos y un atacante modifica la ruta y el pasajero está ahí. ¿Pero por dónde está yendo este taxi? Y no le puedes quejarte a nadie y no se abren las puertas o no tienes que romper el cristal, o sea, abrir forzado y tirarte del coche en marcha, no sé. Película también. Tal cual. Y podría ser, oye, pues que me lleva ahí a un callejón oscuro o peor aún, que provoca un accidente. Justo. Accidente también. Es una movida. Y sabemos que cosas así se podrían hacer también con jamming y cosas así, pero sí, está muy bien el ángulo diferente. Pues nada, como siempre, damos por terminado el episodio, esperemos que os haya gustado. Os recordamos que por favor nos dejéis una review donde nos estéis escuchando, que nos ayuda a subir los charts y como consecuencia a que más oyentes nos escuchen y como consecuencia a que más sponsors estén interesados y como consecuencia pues daros un producto todavía de más calidad. Muchísimas gracias por estar ahí. Y como consecuencia, para que todos vosotros, queridos oyentes, estéis más protegidos y haya menos ciberdelincuencia en el mundo digital. Muy buen apunte. Pues bueno, nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio. Adiós, adiós. Eso, muchas gracias a todos. Chao, chao. Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.